Hola, hoy vamos a hacer un sable de luz para niños. Esta experiencia es muy bonita y creo que a los chicos les encantaría armar su propio sable. Yo voy a hacer el ejemplo de hoy, pero pueden venir con los más pequeños de la casa y hacer un sable. Tenemos opciones de trabajar estos sables, que son una pieza, y estos son dobles. Los precios los encontramos acá. Y las piezas para poder empezar a armar el sable las encontramos acá. Podemos elegir en el paso 1, básico o deluxe. Esta pieza es para el deluxe y para el básico tenemos estas. Eso es ahí para el momento. Luego nos vamos a mover al paso número 2, que es escoger el sable. Vamos a elegir el sable verde. Podemos ver que hay azul, morado, blanco, amarillo y el rojo. Luego pasamos al paso número 3 y vamos a escoger lo que nos va a dar vida al sable de luz. Esta es la base principal. Con esta base lo que vamos a hacer es, a la hora de llevarnos el sable, le vamos a retirar este papel, que es el seguro que tiene cada pieza con batería, y vamos a encenderlo por esta área. ¿No hay alguno abierto? No, todos tienen seguro. Pero cuando terminemos nuestro sable les enseñaré cómo es que lo vamos a utilizar. En la pieza principal vamos a ensamblar el sable de luz. Este queda aquí. Luego vamos a poner la base principal. Luego nos vamos a venir al paso número 4, en el cual vamos a escoger las piezas que van a ir armando nuestro sable de luz. Aquí podemos elegir varias piezas, porque todas van a ir armándolo. Tenemos que darnos cuenta que tiene una base, esta línea de acá, y cada pieza tiene las mismas líneas. Entonces cuando empezamos a ensamblar tenemos que darnos cuenta que quede ensamblada en ese espacio y la podemos llevar hasta el final. Luego vamos a pasar al siguiente paso número 4, que sigue habiendo piezas importantes para seguir armando el sable. En estas vamos a poder elegir las piezas fundamentales que van haciendo que cada espacio vaya casando y pueda ir quedando el sable de luz. Si los pequeños de la casa los arman, esto es un poco duro para ingresarlo en la pieza y puede llegarse a mascar, así que necesitarán ayuda. Luego vamos a elegir otra base, que es la que va a llevar nuestro botón de encendido.
Esa vamos a regresar un poco y la vamos a elegir de este lado. Siempre tenemos que ver la pieza que vaya ensamblando fácilmente. Listo. Otro dato importante es que para poder saber que la pieza está ensamblada correctamente, hace un sonido de seguro. Y por último vamos a elegir la pieza final. Esta pieza final tiene un tope y solo la vamos a enroscar. Y así vamos a terminar nuestro sable de luz diseñado por los pequeños de la casa. Espero se disfruten esta actividad y recuérdense que no solo podemos hacer el sable individual, sino podemos hacer el sable doble deluxe, que es donde escogemos esta pieza principal y luego podemos ensamblarla con una pieza diferente al final de la espada que sea doble. Eso sería todo por hoy, espero verlos pronto. Hasta luego.